Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acompañándonos a esta nueva presentación del Índice de Libertad Económica en Bolivia. Estoy muy feliz y muy honrado de estar acompañado esta vez por el embajador Terry Miller, director del Centro para el Comercio Internacional y Economía de la Fundación Heritage, mi amigo, el profesor James Roberts, que es Fellow para Crecimiento y Desarrollo de la Fundación Heritage, otro muy gran amigo, el profesor Antonio Saravia, profesor de Mercer University. En esta ocasión de la presentación del índice, el profesor Terry Miller hablará acerca de los highlights del índice. Ambassador Miller, the screen is yours. Thank you. Buenos días. Muchísimas gracias especialmente para el Dr. Sergio Daga y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra por organizar este evento. El Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage provee evidencia convincente que indica que la libertad económica es clave para el progreso y la prosperidad. Naciones con los puntajes más altos en el índice promueven la libertad y el empoderamiento individualidad y apoyan el libre comercio de bienes y servicios en los mercados. La libertad económica continúa proporcionando el camino más seguro hacia la prosperidad. Cuando los gobiernos respetan los derechos de propiedad del individuo y proveen acceso imparcial a la justicia. Cuando ellos limitan el uso de los recursos de la sociedad e imponen regulaciones solo con un foco en eficiencia económica, salud y seguridad. Y cuando ellos se abren a la competición alrededor del mundo. Especialmente en el presente ambiente global dominado por la necesidad de recuperarse de la devastación económica causada por la pandemia, la imperativa de avanzar la libertad económica y el crecimiento emprendedor es más fuerte que nunca. Según el índice de 2021, ciudadanos de países libres o mayormente libres disfrutan de ingresos que son más del doble que el promedio mundial y 6 veces más altos que los de economías reprimidas. Personas en sociedades económicamente libres viven vidas más largas y saludables. Tienen acceso a bienes sociales de mejor calidad como educación, cuidado de salud y un ambiente más limpio. A medida que la libertad económica ha crecido desde 1995, la economía global ha doblado su tamaño, levantando a cientos de millones de personas fuera de la pobreza y ayudando a promover gobernación democrática más efectiva. A medida que el mundo continúa recuperándose de la pandemia de coronavirus, la libertad económica será más importante que nunca en un entorno global económicamente interconectado, pero desafiante. Ahora quisiera pedir a mi colega Jim Roberts realizar la presentación acerca de los resultados específicos para Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ambassador Miller. Please, Jim Roberts, Fellow de la Heritage Foundation, the screen is yours. Muchas gracias, Jim. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Ambassador Miller. Tengo una presentación de PowerPoint. Entonces, como señaló Ambassador Miller,
El Índice de Libertad Económica se publica anualmente desde 1995, poco después del final de la Guerra Fría. En ese momento, Heritage y otros importantes think tanks conservadores y libertarios concluyeron que una publicación basada en datos que analiza y mide como las democracias del mercado libre generalmente producen mayor prosperidad, estabilidad política y libertad individual. En pocas palabras, libertad económica. Sigue siendo un mensaje importante para el mundo que se estaba alejando del modelo comunista fallido de la Unión Soviética. Los resultados de libertad económica de las puntuaciones de los 178 países analizados en la edición de 21 se vieron algo afectados por la pandemia. El periodo de datos para el índice de 2021 fue desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Sin embargo, el índice 21 informa que la libertad económica mundial se mantuvo en su puntaje más alto de la historia del índice, 61.6, que está justo por encima del umbral de moderadamente libre globalmente. El índice de este año mide la libertad económica solo en países independientes, donde los gobiernos ejercen un control soberano de las políticas económicas. Por tanto, Hong Kong y Macao ya no se incluyen en el índice. Aunque Hong Kong y Macao, como regiones administrativas especiales, aún conservan algunos de los beneficios de las políticas económicas del mundo libre, que no están disponibles para el ciudadano promedio de la República Popular China. La expansión agresiva y dominante del poder totalitario bajo el reinado del secretario general del Partido Comunista China, Xi Jinping, ha demostrado sin ambigüedades que la gobernación de Hong Kong y Macao ahora es dictada por Pekín. Por lo tanto, Hong Kong y Macao ahora se consideran ciudades principales en China y ya no se consideran entidades independientes. Además, ha habido un cambio significativo en la fuente de datos para la mayoría de las evaluaciones de países sobre la libertad de comercio internacional. El índice ahora se basa principalmente en los perfiles arancelarios mundiales anuales de la Organización Mundial del Comercio para las tasas arancelares promedio ponderadas por el comercio a fin de reflejar la información arancelaria más autorizada y consistente. Además, dado el impacto importante, pero esperemos que no a largo plazo, de COVID-19 en la economía global, el índice incluye en esta página de cada país un breve párrafo que informa el número de muertes por la pandemia hasta el 1 de diciembre de 2020 y el impacto económico esperado de la crisis de salud pública y las diversas medidas que los gobiernos han tomado para combatirlo según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
Los resultados de libertad económica de las puntuaciones de 178 países analizados en la edición de 2021 se vieron algo afectados por la pandemia. Sin embargo, la libertad económica mundial se mantuvo en su puntaje más alto de la historia del índice. En el índice, divide su análisis de la economía en un país de 4 pilares. Estado de Derecho, que también respetan los gobiernos los derechos de propiedad de las personas, brindan un acceso justo y equitativo a la justicia y luchan contra la corrupción. Segundo, tamaño del gobierno. ¿Qué tanto el gobierno cobra los impuestos, gasta fondos públicos y qué tanto incrementan o reducen la deuda pública? Tercero, eficiencia regulatoria. ¿Qué tan bien limitan el gobierno su propio uso de los recursos de la sociedad y imponen regulaciones solo con miras a la eficiencia económica, la salud y la seguridad? Y finalmente, mercados abiertos. ¿Qué tan bien abren los gobiernos sus países a los recursos que mejoran la productividad y competencia de todo el mundo a través del comercio y la inversión? Según el índice de 2021, más libertad económica se correlaciona a más prosperidad mundial. Este es también el caso en las 5 regiones mundiales del índice, donde una mayor o menor economía produce resultados muy dispares. Más libertad económica genera más prosperidad con el tiempo. A medida que la libertad económica ha crecido desde el año 95, la economía mundial se ha más que duplicado, como dijo el Arthur Miller, sacando de la pobreza a cientos de millones de personas y ayudando a promover una gobernanza democrática más eficiente. Promedios de extrema pobreza han caído bruscamente. Las personas en sociedades económicamente libres viven más y disfrutan de vidas más saludables, tienen acceso de bienes sociales de mayor calidad, como educación, atención médica y un medio ambiente más limpio. Los ciudadanos de países libres o mayormente libres, con mayor democracia, disfrutan de un Producto Interno Bruto doble del promedio mundial y 6 veces más alto que las economías reprimidas. Los puntajes de libertad económica reflejan historias de progreso humano y los logros de los países y sus ciudadanos. Miles de millones de personas en todo el mundo cuyas vidas han mejorado considerablemente y que continúan luchando por una mayor libertad para liberarse de las cadenas de la pobreza y el socialismo y las políticas gubernamentales sofocantes, políticas que tantas veces están implicados en su perseverancia. De este año, del 21,
de las 178 economías clasificadas en el índice, 5 se consideran libres y 92 adicionales son al menos moderadamente libres. Por otro lado, 81 economías recibieron puntajes por debajo de 60 y están calificados como en su mayoría no libres o reprimidas. El mantenimiento de la libertad económica global históricamente alta en el índice 21 refleja aumentos en la libertad económica de 89 de las 178 economías calificadas. 80 países registraron descensos en la libertad económica este año y las puntuaciones de 9 países se mantuvieron sin cambios. El líder regional en las Américas es Canadá. La diferencia entre los primeros 20 y los últimos 20 son espantosas. Como región, las Américas se ubican justo por encima de África subsahariana. Ningún país de las Américas se encuentra entre los 5 países más libres y solo 3 países, Canadá, Chile y los Estados Unidos, se consideran mayormente libres. Bolivia ocupa un lugar muy bajo entre las principales naciones de América Latina. La economía boliviana se mantiene reprimida de nuevo en 21 como ha estado desde 2013. Los puntajes de los indicadores del Estado de Derecho de Bolivia, derechos de propiedad, efectividad judicial y integridad del gobierno en la lucha contra la corrupción, así como su indicador de salud fiscal. Todos son muy bajos, desgraciadamente. También preocupa la falta de transparencia de la ley de inversión en Bolivia. Se puede obtener más información sobre el índice de heritage.org/index. A medida que el mundo continúa recuperándose de la pandemia del coronavirus, la libertad económica será más importante que nunca en un entorno global económicamente interconectado pero desafiante. Las personas en países que han avanzado en la libertad económica han cosechado enormes recompensas. Por el contrario, quienes viven en países donde la libertad sigue restringida se quedan atrás en todos los indicadores del bienestar humano. Un tema recurrente de la historia de la humanidad ha sido la resiliencia y el renacer. Los resultados del Índice de Libertad Económica 2021 destacan que al desarrollar lo que funciona, los países pueden acelerar su progreso incluso frente a los desafíos más difíciles y planear un éxito económico cada vez mayor. Muchas gracias y ahora volvemos con el doctor Daga. Muchas gracias, Jim. Muchísimas gracias por esta excelente presentación muy detallada acerca de lo que es el índice de libertad económica. En estos momentos, para ahondar acerca de los resultados del índice de libertad económica para Bolivia,
invitamos al profesor Antonio Saravia de la Mercer University a hacer sus comentarios. Antonio, por favor, la pantalla es suya. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a Jim y a Terry por estar con nosotros hoy día presentando este índice con el cual yo he trabajado mucho. Una gran parte de mi research, de mi investigación se centra en estudiar los efectos del índice sobre características de desarrollo en diferentes países y también sobre los determinantes de este, o sea, qué hacen que un país pueda desarrollarse en términos del índice de libertad económica para después desarrollarse en términos de estándares de vida, ¿no? Así que estoy muy contento y muchas gracias por la invitación una vez más, Sergio, para acompañar en esta presentación. Déjame mostrarles mi pantalla. Entonces, lo que quiero hacer principalmente es para que la gente entienda exactamente de qué estamos hablando acá, es empezar por una definición. ¿Qué es la libertad económica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libertad económica? La gente tiene una idea, una intuición de lo que es libertad, la ausencia de coerción, pero si hablamos de libertad económica, ¿a qué nos referimos? Y esencialmente es una definición muy simple, muy sencillita. Es el derecho fundamental de cualquier persona de controlar sus acciones y propiedad siempre y cuando no infrinjan el mismo derecho de otras personas. Es decir, una persona debería tener el poder absoluto de controlar sus acciones, su cuerpo y su mente, y a su vez su propiedad privada, siempre y cuando no moleste a los demás, ¿no? Eso es simplemente de lo que estamos hablando. Pero esta definición sencilla, muy simple de entender, tiene connotaciones muy importantes, tiene efectos significativos. Importa muchísimo la libertad económica desde una perspectiva moral. Es muy difícil que una persona pueda proyectar su vida, desarrollar su proyecto de vida, buscar su felicidad si no tiene libertad económica, si no puede controlar su persona y su propiedad privada, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Desde un punto de vista moral, es esencial tener libertad económica. Lo otro que es importante es que en libertad económica toda la interacción entre seres humanos, entre individuos, es completamente voluntaria. Si yo no quiero comprarle algo a alguien, si yo no quiero trabajar para alguien, nadie me puede imponer que yo lo haga. Si tengo libertad económica, puedo controlar mi persona, puedo controlar mi propiedad privada y por lo tanto toda interacción que se da de manera voluntaria. Y esto es importantísimo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental insistir en que la libertad económica importa desde una perspectiva moral. Importa además desde una perspectiva utilitaria de desarrollo. Y aquí no voy a usar mucho tiempo porque Jim Roberts hizo un muy buen trabajo explicando cómo es que la libertad económica saca a los países de la pobreza, está correlacionada con diversos indicadores de estándares de vida, etcétera. Entonces, importa muchísimo desde una perspectiva de desarrollo. Esencialmente, lo que hace el índice del Heritage es ver estas 4 diferentes áreas, es decir, es un agregado, es un índice agregado de 4 diferentes áreas y cada área tiene a su vez varios componentes, ¿no? El Estado de Derecho o Rule of Law en inglés está compuesto por estos 3 componentes que ustedes ven en la pantalla, los derechos de propiedad, la integridad del gobierno, la pelea contra la corrupción y la eficacia del sistema judicial. Y así podemos ir avanzando en las diferentes 4 áreas, el tamaño del gobierno. Voy a hacer hincapié aquí en un elemento importante del tamaño del gobierno, que es el tax burden, que es la carga fiscal o la carga impositiva, porque sorpresivamente, como les voy a mostrar en un minuto, para Bolivia el tax burden tiene muy buena calificación, está arriba del 83 más o menos en un ranking que va, como ustedes saben, del 0 al 100. Entonces, eso es una cosa interesante. Pero bueno, tenemos estas 4 áreas y yo creo que la gente en Latinoamérica, la gente en Bolivia que no está familiarizada con el índice de libertad económica del Heritage, probablemente esté familiarizada con lo que en Latinoamérica llamamos el consenso de Washington, ¿no? El consenso de Washington fue
de hecho, se originó unos economistas en Washington, D.C., por eso se llama el Consenso de Washington, que planteaban estos 10 puntos para que las economías se recuperaran después de la década perdida de los 80, ¿no? En Latinoamérica. Y estos 10 puntos esencialmente, en que era un resumen de lo que se pensaba en ese momento estos países deberían hacer, como ustedes ven, disciplina fiscal, redirección del gasto, reforma impositiva para bajar los impuestos, tasas de interés determinadas por el mercado en vez de que sean determinadas por el Banco Central, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera directa, privatización de las empresas públicas, reducción de las regulaciones, seguridad jurídica de los derechos de propiedad. Más o menos los índices de libertad económica, el de Heritage, el del Fraser Institute, lo que tratan de hacer es más o menos medir estas mismas dimensiones, ¿no? Estos mismos planteamientos para que los países tengan la posibilidad de salir de esa década perdida. Entonces, si la gente no está familiarizada con el índice de libertad económica, está familiarizada con el consenso de Washington, más o menos eso es lo que queremos medir, ¿no? ¿Cómo le ha ido a Bolivia? Pues a Bolivia le ha ido muy mal. El score, el índice de 0 a 100 en estos momentos, el 2021, es de 42.7, que está muy por debajo de la media, que está alrededor de los 60. El ranking de Bolivia es 172 de 178 países, o sea, estamos realmente a la cola de la cola, 172 de 178. Aunque estamos un poquito mejor que el año pasado, porque el año pasado el ranking de Bolivia era 175 de 180. Entonces hemos subido 3 puestos, pero seguimos entre las economías definitivamente más reprimidas. Y de estas 4 áreas que yo les mostraba que mide el índice, han habido bajas importantes en varias de ellas. Han habido unas pequeñas subidas, no crean que mucho, pero unas pequeñas subidas en algunos de los elementos, pero probablemente la que más haya caído para Bolivia entre el 2020 y el 2021 haya sido la libertad de comercio, el trade freedom. Aquí, ahora les voy a mostrar una gráfica como para ver que esto probablemente sea lo que está explicando la caída del score en Bolivia, ¿no? Esto es lo que ha venido pasando con digamos, el agregado, el índice agregado para Bolivia, agregando esas 4 áreas. Y como ustedes pueden ver, aquí entre el 2020 y el 2021 ha habido una caída muy pequeña, pero una caída al fin. Pero seguimos, es la historia ya desde el 2004, ¿no? Desde el 2004 que Bolivia va a caer en picada, bajando en el índice, y es como un free falling, que se dice en inglés, porque realmente no podemos generar las políticas que nos permitan subir de nuevo en este índice. Yo publiqué un artículo hace unas 3 semanas, me imagino, en los periódicos en Bolivia, donde decía que no siempre nuestra historia ha sido estar a la cola. Fíjense que en 1998 nuestro índice era bastante alto, cercano a 70, y en 1998 Bolivia era el país 25 dentro de todos los países considerados por el índice. Es decir, estábamos en el cuartil primero del índice de libertad económica. Éramos el país número 25 en 1998, pero a partir de ahí, bueno, se mantuvo más o menos constante hasta el 2004, pero el 2004, desde el 2003, 2004 empezamos a bajar. Y bueno, esto tiene que ver también con la parte política. Obviamente, todos sabemos que el 2003 asume el gobierno del MAS, el gobierno de Evo Morales, y a partir de ahí hemos empezado a bajar en nuestro índice, ¿no? Esto es lo que ha ido pasando con las diferentes áreas que captura el índice. Este es el Estado de Derecho. Fíjense acá que para Bolivia esta línea azul es los derechos de propiedad, el respeto a los derechos de propiedad. Aquí ha habido una caída terrible desde 1998, que era 70, de 1 al 100, y hemos ido bajando muchísimo. La eficacia judicial solo se mide desde el 2017,
pero nosotros estamos muy por debajo del promedio también en la eficacia judicial. Este es el área de eficiencia regulatoria. Nos ha ido más o menos bien con la libertad monetaria y esto se debe básicamente a que hemos mantenido un tipo de cambio fijo por muchísimos años. La libertad de hacer negocios en el promedio, digamos, en el mundo. Y nuestra libertad en el mercado de trabajo sí sufre, tenemos muchas regulaciones dentro del mercado de trabajo, muchas barreras, es muy difícil si nuestra empresa tiene que dejar de contratar empleados o despedir empleados, es muy difícil hacerlo, tenemos un sector informal muy grande y entonces eso está capturando esta trayectoria. En el tamaño del gobierno, esto es lo que yo le decía que me parece un poco sorprendente. Esto es una pregunta interesante para Jim, para Terry, a la gente que está detrás de las estadísticas. Para Bolivia, el tax burden, nosotros tenemos una muy buena calificación en la carga impositiva, ¿no? Fíjense que está muy constante en los 90, no bajamos nunca del 80, y esto se debe fundamentalmente a que la tasa impositiva es muy baja en Bolivia. No tenemos un impuesto al ingreso como se tiene en Estados Unidos. El income tax no existe en Bolivia. Entonces, probablemente esto se refleje aquí en tener la buena calificación sobre impuestos. Pero Bolivia ha sido clasificada por PricewaterhouseCoopers, el país 186 de 189 en facilidad de pagar impuestos. Es decir, tenemos impuestos chicos, pero tenemos una maraña de impuestos a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local, que las empresas tienen que navegar una maraña de contribuciones, de impuestos, y es muy difícil pagar impuestos y por lo tanto la gente tiende a irse al lado informal. Entonces, probablemente eso no esté capturado acá y por eso tengamos una buena nota en la carga impositiva. La salud fiscal, esto es un hockey stick, y ustedes ven que ha bajado tremendamente desde el 2017, hemos bajado muchísimo porque hemos incrementado el déficit, seguimos incrementando el déficit, seguimos gastando, tenemos una burocracia muy grande, un aparato estatal enorme. Eso hace que nuestra salud fiscal siga cayendo, ¿no? Y en términos de cuán abiertos están nuestros mercados, esta es una de los grandes problemas de Bolivia, el investment freedom, la libertad de invertir. Fíjense cómo eso cae tremendamente otra vez a partir del 2004. Esto se debe a que existieron muchas nacionalizaciones, como ustedes saben, con el gobierno de Evo Morales se nacionalizaron muchas empresas. Hay muchas dificultades para que las empresas vengan a invertir, etcétera, etcétera. La nueva idea del presidente Biden de Janet Yellen de hacer un impuesto mínimo de 21% en todo el mundo. Hay gente que en Bolivia se siente atraído por esta idea, pero es una idea muy mala, es una pésima idea porque lo que va a hacer es que Bolivia no pueda competir atrayendo inversión extranjera, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido pasando en Bolivia. Déjenme mostrarles solamente un grafiquito acá porque para mí es muy importante esto. Esto es lo que yo hice para un paper que estaba trabajando sobre migración. Y fíjense, en el eje vertical mido el porcentaje de potenciales migrantes. Se les pregunta a la gente si están dispuestos, si quieren emigrar, salir de sus países. Y estoy correlacionando eso con el índice de libertad económica. Entonces, hay una correlación negativa, lo cual significa que cuando nuestro índice sube, por ejemplo, Chile, fíjense aquí, que en Latinoamérica es uno de los países con más altos niveles de libertad económica. En Chile la gente no se quiere ir, solamente un 12% de la población dice que quisiera emigrar. Pero fíjense en Venezuela es un país que tiene muy bajo nivel de libertad económica, está solamente por encima de Corea del Norte y Cuba, me imagino. Y más del 50% de la población quiere irse de Venezuela. Esto para mí es muy importante, representa la tristeza
social, la impotencia de las familias. Cuando no se tiene libertad económica, uno tiende a escapar de los países y esto rompe familias, hermanos que se van, padres que se van, hijos que se van. Y esto para mí es muy lamentable. Queremos más libertad económica para que la gente pueda quedarse en su país y disfrutar de su gente y trabajar para su país, ¿no? Bueno, esto es lo que ha pasado en Bolivia. Este es algo, yo siempre llamo la trampa de los precios del petróleo, porque fíjense que para Bolivia el índice de libertad económica ha bajado muchísimo, como yo les mostraba, pero nuestro GDP per cápita ha ido subiendo. Entonces uno puede ver eso, mis estudiantes ven esto y dicen, bueno, entonces el índice de libertad económica queremos que sea bajo para que el GDP per cápita suba. Pero aquí hay una trampa en Bolivia porque este es el mismo gráfico pero con GDP growth rate, no GDP per cápita, es decir, el crecimiento del GDP. Y otra vez, ven que la libertad económica va bajando y el GDP growth subiendo en Bolivia. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No es necesario entonces mayor libertad económica? La trampa es, y la pobreza además ha bajado, pero la trampa es los precios del petróleo, ¿no? Entonces, fíjense que nuestro growth rate, nuestra GDP growth rate, tiende a crecer de la mano de los precios del petróleo. Bolivia es un país que la mayoría de sus ingresos se genera por la venta del gas. La venta del gas se vende a un precio indexado al precio del petróleo. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, nuestro GDP per cápita sube, nuestro growth rate sube, y entonces eso enmascara lo que está pasando estructuralmente en el país cuando la libertad económica baja, ¿no? Entonces, si no fuera por los precios del petróleo, Bolivia no hubiera podido crecer, no hubiera podido generar el ingreso que generó durante los últimos 15, 16 años. Pero bueno, eso es lo que tengo. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, Sergio, encantado. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por tu presentación. Yo lo que voy a hacer ahora es también hacer una presentación muy pequeña de lo que tengo, un poco analizar sobre Bolivia. De hecho, es como si Antonio y yo hubiésemos preparado la misma presentación. Entonces vamos a tener gráficos muy similares, pero voy a tratar de hacer énfasis en algunos aspectos adicionales que enriquecen la presentación que ya nos hizo Antonio. ¿Ok? Entonces, yo lo que quisiera decir es que el índice de libertad económica es fundamental para poder medir algo que el domingo pasado escribí una columna en un periódico acerca de la institucionalidad. Sabemos que las principales barreras para el crecimiento y desarrollo económico de países como Bolivia es su baja productividad, ¿no? La productividad entendida como la capacidad para poder hacer más con menos, ¿no? O sacar mayor provecho a todos los factores, todos los insumos de producción que tiene un país. Bueno, uno de los determinantes de esa productividad es la institucionalidad, el environment, ¿no? El ambiente, las reglas legales y no legales en las cuales un país se desenvuelve, donde se generan sobre todo los incentivos, ¿no? Yo creo que allí radica el principal aporte económico del índice de libertad económica de la Heritage Foundation. Nos ayuda a entender cuál es el verdadero ambiente institucional y de incentivos que se generan en un país, tales como el Estado de Derecho, el régimen de los derechos de propiedad, la calidad de la democracia. Es fundamental el gráfico que mostró Jim Roberts, porque él muestra la relación que existe entre la calidad de la democracia y la libertad económica. Y hay una correlación positiva, que tenemos algunas preguntas sobre eso para ustedes, para los panelistas al respecto. Entonces, es fundamental entender de que estos aspectos que determinan la institucionalidad son determinantes para la prosperidad de las naciones. ¿Qué hacen las instituciones que garantizan la libertad económica? Sobre todo, proporcionan los incentivos. Proporcionan los incentivos que promueven altos esfuerzos productivos debido, y muy especialmente, a la certidumbre en la propiabilidad de los resultados. Tanto el embajador Miller, Terry, Jim Roberts y Antonio hablaban sobre la importancia de la certidumbre, de un
un régimen judicial que respete el derecho a la propiedad, pero que también respete al más pequeño y al más grande. Todos somos iguales ante la ley. Y eso le da la independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, esa independencia del Poder Judicial ayuda también a que la apropiabilidad de los resultados de las inversiones sean evidentes. Esos son, básicamente voy a hacer un poco hincapié sobre los componentes del índice. Ya Antonio y Jim hablaron sobre esto. Son las cuatro áreas con los 12 componentes, ¿no? Y obviamente, nuevamente el gráfico que mostró Antonio es la free falling, esta de Bolivia. Es evidente que desde el año 2004 Bolivia empieza una caída en picada que no existe miras hacia la reconversión. Yo voy a tratar de comparar Bolivia con sus vecinos. ¿Cómo está Bolivia en el neighborhood, ¿no? Y Bolivia en el vecindario no le va bien. Pero yo creo que hay dos países con los cuales Bolivia puede tener un contrafactual interesante. A ver, aquí los académicos podemos decir cosas que después colegas académicos se pueden molestar. Contrafactual no muy evidente, okay, no muy certero, pero un contrafactual interesante que son Perú y Colombia. Perú y Colombia, como lo mostró Antonio anteriormente, tenía igual que Bolivia unas puntuaciones muy altas previo a la década, al comienzo del año del nuevo siglo, ¿no? Teníamos unas puntuaciones elevadas y eso era positivo. Pero después el régimen institucional, el liderazgo económico y democrático que ingresa a tomar posición del poder en Bolivia genera incentivos, mensajes, políticas distintas al régimen que toma Colombia y Perú. Y esta brecha que se abre, es evidente que genera resultados económicos distintos. No voy a hacer hincapié sobre los resultados económicos que tiene Perú y Colombia versus Bolivia, que son evidentes. Aquí comparo un poco Chile porque fue, como bien lo mencionó Jim, es el país líder en la región y que siempre ha estado en esa posición. Quizás ya para analizar un poco luego qué pasa con Chile, el estallido social, las demandas de la Asamblea Constituyente y demás, pueden representar un peligro o no, o una amenaza a la libertad económica. Eso podemos ser. De hecho, podemos tener otro panel si así ustedes lo ven conveniente, ¿no? Luego comparo Bolivia con el otro neighborhood, el Mercosur neighborhood. Y esto es un poco más lo que le pasa a Bolivia si comparamos con Argentina. Este free falling de Bolivia se compara mucho con el free falling argentino, ¿no? Y esa caída es evidente. Ahora, versus para Uruguay y Paraguay han tenido una mejora en su indicador del índice de libertad económica debido efectivamente a las políticas de acceso al mercado, de promoción de la inversión privada. El caso de Paraguay es interesantísimo, sobre todo en una región como en la que vivimos, en la que estamos ahora en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde vemos cómo la inversión privada paraguaya está creciendo muchísimo, inclusive atrayendo inversión que podría venir a la región de Santa Cruz de la Sierra, sobre todo al sector agroindustrial. Y esto es porque muchas políticas impositivas y políticas de derecho de propiedad se han establecido en ese país vecino. Bien, bueno, eso es muy similar a lo que hizo Antonio. Lo que hago es tomar en cuenta cada uno de los componentes. Es evidente que el componente más perjudicado en Bolivia es su Estado de Derecho. Esto es la caída que tiene. Y voy a hacer hincapié en lo que decía un poco Antonio. ¿Por qué la carga fiscal en Bolivia aparentemente tiene una buena puntuación? Y enriquezco el comentario de Antonio. Es porque en la Heritage Foundation, en su metodología, utiliza solamente dos tax rates, que es el income tax rate, que en Bolivia es bajo, porque es un pseudo tax rate, que es el 13%, que es el RCIVA. Y luego utiliza el corporate tax rate, que es el IUE, que es el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el 25%. Vis a vis, comparando con otros países, evidentemente es bajo. Sin embargo, y esto es, rescato lo que decía Antonio, no, este indicador
si se mejora, si se enriquece, si se cambia para Bolivia, también debería cambiarse para todos los otros países. Y es quizás ahí el challenge que tiene la Fundación Heritage, porque si cambia una manera de medir para un país, también debe medir para todos. Y yo trabajé en la fundación, conozco la rigurosidad de los datos, y ellos han tratado muchísimas veces de poder hacer un cambio metodológico, pero que sea homogéneo. Sin embargo, y es por eso que sobre todo el profesor Jim Roberts se encarga de esto, hace los análisis país por país, región por región, para luego con informes especiales. De hecho, yo he sido parte de un informe especial para América Latina con el profesor Roberts. Lo que hacemos es analiza ya región por región para poder hacer estos análisis que muy bien hacía Antonio. ¿Ven? Este crecimiento de esta mejora en la puntuación de la regulación laboral me llamó la atención. Entonces fui al documento metodológico y allí me di cuenta que, y eso es una de las fortalezas de este índice, su transparencia, la transparencia del índice es fundamental, muestran que una nueva variable se adiciona en la medición de regulación laboral, que es participation rate, ¿okay? El labor participation rate, en la tasa de participación laboral. En Bolivia, siendo un país joven, en lo cual la población económicamente activa es elevada, era de esperarse este incremento a partir del año 2016 de la regulación laboral. Porque claro, si uno solamente toma el título Labor Regulation y dice, bueno, Labor Regulation en Bolivia, como bien dice Antonio, es asfixiante. O sea, contratar de manera formal a trabajadores es complejo. Entonces, de hecho, uno tiene que comentar casi por encima del 40% al salario básico que gana un trabajador formal para poder ejercer todos los pagos que debe hacer a cada uno de ellos. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué se incrementó? Ese incremento se da básicamente por la nueva adición de la Labor Participation Rate, que en Bolivia es elevada. Claro, esto oculta toda la informalidad que está detrás de esa participation rate, que en Bolivia es alta, pero mucha gente se va al mercado informal, sobre todo debido a las altas regulaciones que existen. ¿Okay? Otro aspecto en lo cual es importante hacer los análisis país por país. Aquí no tengo nada más que comentar, ya Antonio lo dijo muy bien por qué la libertad para invertir ha tenido una correlación negativa con la atracción de inversión extranjera directa en Bolivia. Para finalizar, en Bolivia, a medida que el Estado de Derecho se ha hecho cada vez más grande, la libertad económica ha ido disminuyendo. Es evidente. La capacidad de atraer inversión está íntimamente relacionada con la libertad para invertir. Y Bolivia obtuvo una puntuación de 42,7, es un país reprimido en términos de libertad económica. Y los desafíos para Bolivia no han cambiado mucho. Y es cierto lo que decía Antonio, el free falling se da a partir del año 2004, previo a la llegada del régimen del movimiento al socialismo, pero también en el año 95, en el año 96, en el año 97, los desafíos en términos de institucionalidad que tenía en Bolivia eran similares. Efectividad de la justicia, derechos de propiedad, libertad para invertir y sobre todo, above all, corrupción. O sea, corrupción siempre ha sido un componente fundamental de la forma en cómo se ha gobernado este país. Así que con eso yo cierro. Muchísimas gracias. Y ahora quisiera hacer una pregunta al público. Jim, ¿qué opinas tú sobre la relación que se da entre democracia y libertad económica y los gobiernos que actualmente están en el poder en América Latina? ¿Qué opinión te da? Gracias. Gracias. Muchas gracias a Antonio y Sergio por estas presentaciones muy interesantes y útiles. En este tema, esta pregunta, me imagino que la respuesta es hay una correlación y relaciones fuertes de poder del individuo. Y
esta es la meta de nuestro índice, de describir con datos el poder de cuando los individuos, los ciudadanos individuales, privados, tienen el poder para empezar un negocio o invertir o ahorrar, ¿verdad? Sus propios ingresos y propiedades y utilizarlos para crecer la economía general. Y es la misma cosa que cuando hay un proceso de democracia, respetan y fuerte para prohibir el abuso de poder por un gobierno autoritario o dictadura, ¿verdad? Fue muy bueno y un placer de entender los resultados en Ecuador este fin de semana pasado, en donde Lazos, el candidato en oposición del régimen de Rafael Correa, más o menos en oposición del chavismo, ¿verdad? Tienen éxito, ha tenido éxito en las elecciones y demostró que el proceso de democracia en Ecuador ya tiene salud y fuerte en otros países. Y cuando se ve este gráfico en donde cayó mucho económica libre, fue en el mismo tiempo de crecimiento del chavismo en Bolivia, Ecuador, por cierto, Venezuela. Y es interesante estas correlaciones, ¿verdad? Entonces, es importante que los ciudadanos bolivianos insistir, ¿verdad? Que la protección del proceso electoral. Y tenemos en este momento, francamente, en Estados Unidos, este mismo batalla entre los que quieren controlar la gente de Washington y los que prefieren el poder distribuido, ¿cómo se dice? Subsidiado. Subsidiado, ya. Yeah. Entonces, no sé, Terry tiene otras ideas o comentarios. Muchas gracias. Ambassador Miller, any remarks on democracy? No. Antonio, ¿qué opinas tú acerca de la importancia del liderazgo democrático, liderazgo político y su relación con el índice de libertad económica? ¿Y qué crees tú? Bueno, somos amigos, coincidimos con muchas ideas, pero en este panel, ¿qué te gustaría remarcar acerca de qué debería hacer Bolivia para salir de este free falling que al parecer no tiene reversión? No sería Zoom si no me acuerdo de apretar el unmute. Sí. Son preguntas muy difíciles, ¿no? Déjame empezar o tratar de ver la segunda. ¿Qué debería hacer Bolivia? Pues Bolivia, cualquier cosa, es decir, en estos momentos como que cualquier cosa puede subirnos, estamos tan abajo que todo experimento de poder promover un poco de libertad probablemente tenga un efecto positivo. Yo creo que no se puede bajar más. Hay mucho lo que se llama en inglés low hanging fruits, ¿no? En Bolivia, que se puede empezar a agarrar estos low hanging fruits, cosas que podemos hacer, por ejemplo, reducir un poco el aparato estatal. Eso ya te va a subir un poco en el índice, ¿no? Reducir la burocracia y el aparato estatal, pero reducir también las regulaciones en el mercado laboral. Para mí es muy importante el mercado laboral porque si no se puede contratar o despedir fácilmente a los trabajadores, las empresas van a tener muy difícil invertir, van a recurrir al mercado informal, como tú sabes,
Entonces, reducir para mí las regulaciones en el mercado laboral es muy importante. Y simplemente esas dos cosas, si reduces la burocracia y si reduces las regulaciones en el mercado laboral, eso ya te va a permitir un salto. Si después podemos empezar a achicar el déficit fiscal que tenemos, eso va a ser muy importante. El hockey stick de fiscal health, tenemos que revertirlo, pero eso solo se logra reduciendo el déficit. Entonces, a partir de ahí uno puede empezar a mejorar en diversas áreas, pero eso requiere voluntad política y como tú sabes, al momento en Bolivia yo creo que es muy difícil tener esa voluntad política. Tenemos un partido de gobierno o un gobierno que es cuasi autoritario, ¿no? Y va a ser muy difícil tener esa voluntad política. Antonio, yo sé que me vas a responder la siguiente pregunta sobre el liderazgo político, pero voy a acotar aquí porque estoy seguro que mucha gente que nos está mirando puede preguntarse, ok, interesante esto, ampliar las libertades, pero ¿qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con la distribución de recursos? ¿Qué pasa con la gente? Este país tiene una alta tasa de pobreza de 36-37%, la pobreza extrema también es alta. ¿Qué pasa con la gente que no tiene buena salud? ¿Cómo esto se concilia con la libertad económica que estamos hablando? Bueno, lo acabamos de ver, es decir, nos hemos pasado, ¿cuánto? 45 minutos mostrando que si un país sube en su índice de libertad económica, estas otras cosas también van a mejorar, es decir, vamos a poder sacar gente de la pobreza. Ambassador Miller y Jim mostraban eso en el mundo. Si tú te mueves hacia arriba en el índice de libertad económica, la gente sale de la pobreza, se incrementan los estándares de vida, la esperanza de vida se incrementa, la mortalidad infantil disminuye. Es decir, muchísimas buenas cosas pasan cuando uno sube en su índice de libertad económica. Es decir, eso es una pregunta fundamental, Sergio, que la gente entienda que no estamos promoviendo la libertad por un afán filosófico simplemente de querer más libertad. Es decir, hay una importancia moral, sin duda, pero hay una importancia a través del desarrollo. Esto es innegable. Bob Lawson, que es un economista en Southern Methodist University, ha hecho un survey de 400 diferentes papers que muestran la relación positiva entre el índice de libertad económica y mejores estándares de vida. Es decir, 400 papers, hay un agreement, hay un consenso entre economistas que mejor libertad económica o mayor libertad económica te va a generar estos buenos resultados en términos de desarrollo. O sea que la gente que está preocupada por la pobreza, por la gente que está buscando trabajo, la forma de generar eso es a través de libertad económica, más libertad económica en vez de menos libertad económica, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Y quieres comentar unos 2 segundos sobre el liderazgo político y su relación con la libertad económica? Es muy cortito lo que estaba diciendo. Para estas reformas de generar libertad económica se necesita mucha voluntad política y por lo tanto un fuerte liderazgo. Nuestro liderazgo tiene que saber hacia dónde tenemos que ir. Uno no va a llegar probablemente al paraíso libertario, al paraíso, ¿no?, de Hong Kong, Singapur, etcétera, en los próximos 10 años, pero por lo menos nuestros líderes tendrían que saber para dónde tenemos que ir. Y entonces aquí el liderazgo es importantísimo, el liderazgo joven, el liderazgo tecnócrata, y eso a Bolivia le hace falta mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Jim, any concluding remarks? ¿Algunas conclusiones para cerrar? Well, just to say thank you, and I think that you're right, and I think the relationship between, and we're in talking about the oil curse, and which is clearly, if you have low taxes in Bolivia, you have huge revenues to the government from the sale of natural gas, and the same in Venezuela. And it may look now like that the government has done a fairly good job of distributing some of those resources so that the people's lives have improved. But that was the same story in Venezuela until
especially when Maduro took over. So there's no guarantee that that is going to continue. And I think the foundations of economic freedom need to be, really looked at and improved. And it should be a public debate about that in any country, especially ones that are so dependent on hydrocarbons. Sorry for the English, but it's easier. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ahora es el momento de concluir. Agradezco muchísimo a Ambassador Terry Miller, James Roberts, Antonio Saravia por su participación. La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, nuevamente en coordinación con la Heritage Foundation en Washington, D.C., ha presentado el Índice de Libertad Económica 2021 y sus resultados para Bolivia. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que tengan una buena noche. Hasta luego.